Hola, ¿cómo estás? ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios guarda silencio en ciertas ocasiones? ¿Te has preguntado por qué Dios no responde en determinados momentos? Mi nombre es Darío Sousa y esto es En el Camino. Bienvenido. Y así que sin más, comencemos. Estamos frente a una semana que en muchos países es conocida como Semana Santa o la Semana de Pascua. Un tiempo donde deberíamos estar recordando la muerte de Jesús, el sacrificio que Él realizó como el Cordero de Dios que quita el pecado en la cruz del Calvario. Pero por un lado, muchos lo que menos hacemos es recordar a Jesús. Si yo te preguntara en este momento qué estás pensando, ¿estás pensando en tu próximo descanso, en tus vacaciones o estás pensando en el sacrificio que Jesús hizo? Para muchos, estos días son solamente días de descanso, días para aprovechar, descansar, salir de la rutina. ¿Y Jesús? Jesús callaba. Por otro lado, tenemos nuestras propias preguntas. ¿Por qué Dios permite tal cosa? ¿Por qué me sucede tal otra? ¿Por qué Dios no responde a mi clamor de auxilio? ¿Y qué pasa con Dios? Dios guarda silencio. Hay un refrán muy conocido que dice: el que calla, otorga, dando a entender que aquella persona que no habla es simplemente porque está asintiendo o está de acuerdo con aquel que le está interactuando. Pero vamos a darnos cuenta que cuando hablamos de Dios, este refrán no tiene ningún sentido ni ninguna lógica. Leyendo acerca de esta Semana Santa en la Biblia, encontramos algo muy particular que sucedió entre el jueves en la noche y el viernes en la mañana de esta Semana Santa. Luego de que Jesús orara en Getsemaní, él fue arrestado por unos guardias y llevado ante el concilio para ser juzgado por el Sanedrín. Y mientras los principales sacerdotes y los escribas buscaban una ocasión para condenar a Jesús y levantaban falso testimonio en contra de él, ¿qué hacía Jesús? Jesús guardaba silencio. Cuando en la mañana temprano fue llevado delante de Pilato y volvieron a acusarlo y volvieron a levantar más falsas acusaciones, Jesús no dijo ni una palabra. Aun cuando Pilato le dijo a Jesús que se defendiera, Jesús no abrió su boca y Pilato quedó maravillado. Luego Jesús fue llevado a la cruz, fue colgado en el madero y la gente que fue a ver ese espectáculo se burlaba de él, lo injuriaba, lo maldecía, le decía: si vos pudiste salvar a tantos, ¿por qué no te salvás? Si sos el Hijo de Dios, hace algo para que creamos. ¿Y qué hizo Jesús en ese momento? Guardó silencio, no abrió su boca. Creo que hay varios pasajes en la Biblia que nos podrían ayudar a entender por qué Jesús guardó silencio en esos momentos y aún en estos días. El primero de ellos lo encontramos en Proverbios capítulo 17, versículo 28, que dice: aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Hablar, hablar y hablar es para los necios. Solamente un necio habla sin parar, pero un sabio y entendido sabe cuándo hablar y sabe cuándo callarse la boca, cuándo no decir palabra. Complementando a ese versículo que acabamos de leer, podemos leer este en Proverbios capítulo 10, versículo 19, que dice: en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces encontramos que no hablar tanto es de prudente, es de sabios, es de entendido, pero en la mucha habladuría, en hablar tanto, en hablar sin parar, dice aquí, no falta el pecado. ¿Por qué? Porque surge el chisme, porque surgen las palabras que hieren a otros, o porque terminamos hablando de temas que no deberíamos hablar. Entonces la pregunta que nos surge es: ¿cómo deberían ser las palabras que salgan de nuestra boca y cuándo deberíamos hablar? Efesios capítulo 4, versículo 29 nos puede dar la respuesta. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación,
a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, Jesús no abrió su boca porque no iba a edificar a nadie. Y nosotros debemos hablar solo cuando nuestras palabras vayan a edificar, cuando vayan a hacer crecer a otra persona. No debemos hablar para herir, no debemos hablar para maldecir, no debemos hablar por hablar. Nuestra palabra siempre tiene que ser para bendecir, para sanar, para restaurar, para cambiar la vida de otra persona para mejor. Y es por eso que Jesús en esos momentos no decía nada. Porque realmente ni los sumos sacerdotes, ni los escribas, ni Pilato, ni las personas que lo estaban injuriando, querían ser edificados por Jesús, querían recibir de Jesús una palabra. Solamente estaban ahí lanzando insultos, lanzando mentiras, lanzando falso testimonio, solamente tal vez para provocar a Jesús, para tener un enfrentamiento verbal con él, pero no para ser edificados por la verdad. Adicional a esto te quiero dejar dos pasajes más que nos hablan acerca de cuándo hablar y cuándo callar. El primero lo encontramos en Proverbios 26:4, que dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Los fariseos, los principales sacerdotes, no estaban queriendo buscar conversar con Jesús y ser edificados, como les decía recién, sino que estaban diciendo necedades, y por eso Jesús prefiere callar, para no responderle al necio conforme a su necedad y volverse él también un necio. Y el último pasaje que quiero compartir sobre esto de hablar o callar se encuentra en Proverbios capítulo 9, versículo 8, que dice así: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Vemos que muchos de los que se acercaron a Jesús en ese jueves y viernes santo no fue para buscar sabiduría, no fueron para buscar una palabra de consuelo, una palabra de parte de Dios, fueron para injuriarlo, fueron para maldecirlo, fueron para burlarse de Jesús. Y aquí este proverbio nos dice: no reprendas, porque esa persona lo único que va a hacer es odiarte, porque él no quiere aprender, él no quiere ser corregido, él solamente busca disfrutar a costilla de otra persona. En vez de eso, habla con el sabio, reprende al sabio, y el sabio sí te amará. Por eso creo que Jesús guardó silencio durante ese jueves y ese viernes y no respondió palabra a aquellos que lo injuriaban, que levantaban falso testimonio, porque él conocía la palabra de Dios y sabía que a un necio no se le responde conforme a su necedad, que a alguien que se quiere burlar no hay que reprenderlo, sino que hay que buscar a los sabios y a eso sí hablar. Finalmente, y para terminar este video, espero que podamos reflexionar y entender que Jesús guardó silencio en la cruz para que nosotros podamos levantar nuestra voz en el cielo. Que la debilidad de Jesús es la que hoy nos fortalece. Que el quebranto de Jesús es el que hoy nos sana. Que la soledad que Jesús vivió en la cruz es la que hoy permite que Dios nos acompañe. Que la muerte de Jesús nos ha dado vida, que su pobreza terminó dándonos riqueza a nosotros. En definitiva, que Jesús es el Cordero de Dios que vino a este mundo a quitar el pecado y a darnos vida eterna. Y así llegamos al final de este video. Espero que haya sido de provecho para tu vida. Y si el video te ha gustado, compártelo con otros para también ser de bendición a otras personas. Queremos anunciarte que el próximo jueves estaremos teniendo un evento en vivo para hablar sobre la Pascua en la noche. Así que estaremos comunicándolo y está atento a nuestro canal en Telegram y suscríbete al canal de YouTube para poder estar pendiente de cuándo estaremos en vivo. Muchas gracias por tu tiempo y que Dios te bendiga.